Este tema tiene que ver con las medidas de posición o de tendencia central. La justificación de por qué vamos a ver estas medidas es la siguiente. Supónganse, como en el caso que les estuve comentando la semana pasada, a partir de una encuesta o a partir de una observación, tenemos una gran cantidad de datos. Esa gran cantidad de datos nosotros queremos de alguna manera poder interpretarlos, poder concluir algo, poder sacar alguna información. Si los miramos a todos los datos, haciendo una vista, un recorrido de todos los datos, no podemos sacar una conclusión muy rápido ni muy fehaciente porque tenemos una gran cantidad de datos. Entonces la idea es que con pocos valores nosotros podamos sacar conclusiones. Esos pocos valores son las medidas de posición o de tendencia central y se llaman media aritmética, moda y mediana. Entonces, a partir de esos tres valores, nosotros vamos a poder, de manera mucho más sencilla, sacar conclusiones con respecto a todos los valores. Esa sería la idea. Por eso es que vamos a ver estas tres medidas de tendencia central. La primera de las medidas de tendencia central es la media aritmética, es esto que está acá, o promedio, cuya notación, recuérdenla, es una X con una barrita arriba. La media aritmética es el promedio. Es lo que ustedes habitualmente hacen cuando quieren saber si van a promocionar una materia. Por ejemplo, me saqué un 3, un 4 y un 5, tengo que sumar 3 más 4 más 5, divido el total de los datos, que son 3, y ahí voy a sacar cuál es mi promedio de notas. Luego en el módulo figura la media aritmética ponderada. Esto no lo vamos a ver, si bien figura en el módulo. La media aritmética ponderada sería cuando uno de los valores, uno de los datos, tiene una ponderación superior con respecto a los otros. En el caso de los exámenes parciales, supónganse que algún examen tiene más importancia que otro. Pero eso no lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer ahora es pasar a compartirles Paint para que veamos un ejemplo. Yo voy a poner poquitos datos, la idea es que ustedes tengan más, ¿no? Pónganse que yo les pregunto a ustedes cantidad de hermanos. ¿Qué cantidad de hermanos tienen ustedes? ¿Qué respuesta pueden llegar a darme? Me pueden decir 0, 1, me pueden decir 0 otra vez, 2, 0, 1, no sé, alguno podrá decir 3, 2, etc. ¿Cómo hacemos para calcular la media aritmética del total de hermanos? Bien, hay que sumar 0 más 1 más 0 más 2 más 0 más 1 más 3 más 2. Todo esto dividido el total de datos. ¿Cuál es el total de datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bien, y después tengo que hacer la cuenta, nada más. Así de sencillo. Acá me faltó algún valor. Sí, el 0. No. Era el 0, Dos pero más. está bien. Es 1, 3, 4, 7, 9. Esto me va a dar en total 9 dividido 8. Entonces, ¿cuánto es 9 dividido 8? Hago la cuenta. Y me da 1,125. La pregunta es la siguiente. Vamos a arrancar tipo de evaluación. ¿Cuál es la variable que yo estoy analizando en este caso? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Cuál es la variable? La cantidad de hermanos. Cantidad de hermanos sería la variable, se define así, ¿eh? Cantidad de hermanos de la persona que está en este lugar, por ejemplo. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cómo se clasifica esa variable? Entero. Sí, Cuantitativa. pero está bien. Es entera, perfecto, pero en estadística la llamamos cuantitativa. ¿Discreta o continua? Cuantitativa. Después hay que diferenciarla entre discreta y continua. ¿Se acuerdan? Discreta. Discreta, es entera. La discreta era ínteger, acuérdense, la float era continua. Bien, esa es una variable cuantitativa discreta. Por lo tanto, yo les pregunto después, ¿cuál es la media aritmética de esta variable? Es 1,0 125.
¿Coinciden con lo que dijo Ignacio? Sí, es una variable cuantitativa continua. No, Sí, yo diría que la antes media de defino qué hermanos. tipo de variable es. Es una variable discreta, me dijeron hoy. Sí, pero el Entonces, resultado está con coma, no te da un entero. pero la variable se define antes. A eso vamos a ir, ¿eh? La variable la tengo que definir No, antes. pero La variable eso dije no que era tiene nada que discreta. ver con la media. Claro. Ahora, la media Ah. matemáticamente me dio 1,125. La media, yo les estoy preguntando por cuál es la media de cantidad de hermanos. Ustedes no me pueden responder 1,125. Me tienen Sería que uno. responder 1 o me van a tener que responder 2. En este caso es más conveniente responder que es 1. La media aritmética, en este caso, cuando les pregunte cuál es la media, la respuesta suya tiene que ser 1. Matemáticamente es 1,125, pero como de antemano, ustedes me lo dijeron, que la cantidad de hermanos es una variable cuantitativa discreta, no me pueden decir que la media aritmética es 1,125. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una variable discreta. Matemáticamente da 1,125, perfecto. Pero la respuesta final, la media, es 1. O la media podrían haber dicho que era 2, no sé, dependiendo de lo que les haya dado. Eso es una O sea, decisión. profe, que si, por ejemplo, si definimos desde el principio que la variable es de tipo cuantitativa continua y el resultado me da un número así con coma, directamente pongo el resultado así, no lo redondeo. Claro. Pero bueno, eso te pasa lo mismo que cuando estás en un programa que te hubiese pasado. Acá te hubiese marcado un error si vos le ponías que era 1,125 y habías definido una variable íntegra. Entonces, En realidad la redondea, pero sí, sí. sí, hay de hecho algunos programas que hasta te lo corrigen solo, pero bueno, si vamos a algo bien estructurado, bien cuadrado, uno tiene que poner el valor según la variable que previamente definió. Entonces, si a alguno se le hubiese ocurrido decir que la variable era es muy difícil que la respuesta cuando se le pregunta el tipo de variable esté mal, salvo que digan cualitativa, ¿no? Cualitativa no era ni a palo. Pero si ustedes hubiesen dicho, no, yo pienso que la cantidad de hermanos es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Y porque a lo mejor alguno me responde que tiene un hermano y medio, porque, no sé, del mismo padre, pero de distinta madre, y lo considera como medio hermano. Y a lo mejor otro me responde que tiene un hermano y un cuarto porque, no sé, la mamá está embarazada. Entonces, yo asumo que posiblemente me respondan valores continuos. Perfecto, entonces en ese caso sí la media hubiese sido 1,125, porque yo de antemano anticipé que los posibles valores iban a ser continuos. Entonces, eso es algo que se pregunta primero y que después, bueno, al momento de realizar los cálculos, es lo que tienen que definir. Insisto, matemáticamente ustedes tienen que hacer esta cuenta, mostrar que es 1,125 matemáticamente, pero la respuesta final, la medida en este caso, como yo anteriormente dije que era discreto, es 1. ¿Está claro esto? Bien. Otro de las medidas de tendencia central que vamos a ver es la mediana. La mediana, el nombre se los dice lo que es el valor que está en el medio. No se confundan con media, aclárenselo esto bien. La mediana es el valor que está en el medio cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Entonces, yo les pregunto, por la cantidad de hermanos, ustedes me responden esto. Lo primero que tengo que hacer yo, como persona que está organizando los datos, es ordenarlos de menor a mayor. El 0 está 2 veces, tres veces, perdón, lo tengo que poner 3 veces. El 1 está 2 veces, lo tengo que poner 2 veces. El 2 está 2 y después está el 3. Bien. Entonces, tengo que poner el dato que está en el medio. El dato que está en el medio, me voy a dar cuenta cuál es, cuando, más o menos. ¿Por qué? Porque depende si la Par, cantidad ¿no? de datos es par o la cantidad de datos es impar. En este caso, como la cantidad de datos es 8, que es par, fíjense, los datos que están en el medio son estos dos. Porque de estos dos datos para allá tengo 3 valores y de estos dos datos para allá tengo 3 valores. Si yo hubiese agregado acá un valor más, el dato que estaría en el medio sería este. ¿Por qué? Porque de este dato para allá tengo 4 valores y de este dato para allá tengo 4 valores.
Entonces, ¿cómo sé cuál es el dato que está en el de la mediana? Tengo que sacar un promedio entre los datos que están en el medio. Justo en este caso son los dos 1, entonces tengo que hacer 1 más 1, 2, dividido 2, me va a dar 1, claramente. Por lo tanto, yo tengo que hacer, cuando tengo cantidad de datos par, 1 más 1 me da 2, dividido 2, esto da 1. Por lo tanto, en este caso la mediana es 1, no tengo demasiada complejidad. Como les dije hoy, si yo hubiese agregado acá un dato más y tengo una cantidad de datos impar, la mediana también hubiese sido 1. ¿Por qué? Porque de ese dato, de la mediana para allá, tengo 4 valores, que es exactamente la misma cantidad que tengo de la mediana para allá. Entonces la mediana es el dato justo que quedó en el medio, también es 1. ¿Se entiende esto? Ahí lo dividiste por 2 porque eran 2 Dos 1, datos. ¿no? Dos datos, porque eran 2 datos. O sea, profe, que no importa mucho el valor en sí que tenga el número que esté en el medio, simplemente tenemos que fijarnos que esté en el medio. A no ser Claro. que sea un número par y tenga que hacer el promedio ahí, pero si no, no tiene. No, tenemos que saber bien el dato que está en el medio, por eso es la mediana. Ok. Ordenados los datos de menor a mayor, siempre eso, atentos con eso. Porque los datos te los van a dar, no te los van a dar ordenados, yo los ordené. No es que tengo que fijarme el dato que está en el medio de los datos como los obtuve. Hay que ordenarlos de menor a mayor. Bien. Profe, ¿para qué sirve sacar la mediana? ¿Cómo? ¿Para qué sirve sacar la mediana? Tanto la media como la mediana, como la moda, que es el próximo dato que vamos a ver, nos sirve para poder interpretar el total de los datos. El dato que está en el medio me dice que de ese valor para la izquierda y de ese valor para la derecha hay exactamente igual cantidad de datos. Es un valor, es una medida de tendencia central que me dice qué valor está en el medio, nada más. Pero es una manera yo que tengo de poder interpretar el resto de los datos. Fíjate, ahora te vas a dar cuenta de algo, que generalmente, no siempre, la media, la mediana y la moda coinciden. Entonces, eso te está marcando cierto comportamiento de cómo son el total de los datos. Lo que uno está haciendo ahora es esto. A partir de estas 3 medidas, conocer cómo es el comportamiento del total de datos. Yo puse poquitos valores, pero imagínate si vos tenés 1.000.000 de datos. Bueno, la media, la mediana y la moda te van a decir, esos 3 números nada más, te van a decir más o menos cómo es el comportamiento del resto de los datos. Después hay que incorporar otras cosas más que ahora ya vamos a ver, pero la idea es esa, conocer el comportamiento del total de los datos a partir de solo 3 valores. El caso que yo mostré es muy cortito, no hace falta casi ni que calcule nada, porque calculando cosas pierdo más tiempo que mirando esos datos, pero siempre suponete que estás en una gran cantidad de datos. La moda es el valor que más se repite, es lo que está de moda. Nosotros decimos que algo está de moda cuando vemos que algo está muchas veces. Entonces, tengo que mirar los datos. ¿Cuál es el valor que más se repite? El 0. El 0 está 3 veces, por lo tanto la moda acá es el 0. La moda de la cantidad, o sea, ¿cuál es el dato que más se repite en cantidad de hermanos? Según su respuesta, supuestamente es 0. Entonces, tengo que la media aritmética, el promedio es 1, la mediana es 1 y la moda es 0. Bueno, entonces yo a partir de estos 3 datos es que puedo llegar a concluir que, no sé, tienen pocos hermanos en los estudiantes que yo les pregunté. Si me hubiese dado otro valor, puedo sacar otras conclusiones. Depende de la conclusión que yo quería sacar, evidentemente. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Conclusiones. Media aritmética y mediana siempre hay una sola. Moda puede haber más de una. Siempre hay una, puede haber más de una. Porque si acá yo ponía, por ejemplo, otro 1, el 0 y el 1 iban a ser los dos datos que más se repetían. Entonces pongo los dos. Y si, profe, todos los números se repiten por igual, se ponen todos los datos. O sea, Claro, igual no, esa moda no diría nada, pero bueno, se tendrían que poner todos los datos, sí. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? Claro, Ezequiel. Sí, son los que más se repiten y se repiten igual cantidad de veces. todo claro estará. A ver si está todo claro. Supónganse ahora que yo hago una encuesta y les pregunto a ustedes la marca de zapatilla que tienen puesta.
Ustedes me van a responder, ¿qué me van a responder? No sé, Adidas, Nike, Topper, Fila, qué sé yo. Van a responder ese tipo de respuestas. Por lo tanto, la variable, ¿cómo sería? Cualitativa. Cualitativa, perfecto. La pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular el promedio cuando la variable, estoy analizando, por ejemplo, marca de zapatilla que tienen puesta? Y una cantidad cada marca. Ni decir nada. ¿Están todos de acuerdo? ¿Se entiende la consigna? Quiero saber marca de zapatilla que tienen puesta. Yo hago la encuesta, les pregunto uno por uno, me responden lo que me pueden responder, la marca de zapatilla que tengan, y yo quiero, a partir de esos datos que estuve recabando, sacar conclusiones. Entonces, como son tantos, bueno, digo, bueno, a ver si tengo que poner una casa de zapatillas de una marca, ¿qué voy a poner? Voy a poner la que más se repita o voy a poner aquellos que más tengan. ¿Qué conclusión puedo sacar? ¿Cómo hago para calcular ese promedio de las marcas de zapatillas? Y tendrías que Haría usar lo cada mismo. marca como si fuera un número, por ejemplo. Claro, eso es lo que La digo. cantidad de personas que elija tal marca, lo tenés en una variable, por ejemplo, ¿no? Pasando a la programación. Entonces tenés varios números con distintas cantidades de elecciones de marcas y de ahí sacas el promedio. Y para poder saber cuál te conviene vender, puedes sacar ¿cómo es? La moda. Puede ser la cantidad de marcas que más tiene la gente. Y después cuando, a ver, recién un compañero me dijo, estuvo haciendo unos números ahí, esperen, Lucas dice 10 Puma, 15 Nike, 2 Adidas. Entonces acá que tendría que hacer 10 más 15 más 12, ¿no, Lucas? Claro, dividido 3. 10 más 15, 25, más 12, 37, dividido 3, me va a dar 12,5. ¿La respuesta cuál sería? 12. La respuesta tiene que ser una marca. Si la variable es una Ah, cualitativa. profe, ¿no se analizarían por marca? O sea, ¿no se sacaría una moda por cada marca, una media por cada marca, así? ¿Y cómo ¿No sería? sería Bueno, un estamos hablando de promedio porcentaje? igual, ¿eh? Estamos hablando de promedio, no de moda. ¿Cómo tendríamos que Y, hacer promedio para cada marca, Santiago? perdón, profe, ¿no tendría que ser, por ejemplo, agarrás y haces un porcentaje a 100 y entonces ponele que te da, no sé, como hay más personas que eligieron Nike, en los números random que tiré, va a tener capaz un 30 y pico por ciento que eligen Nike, entonces a Sí, medida pero de las otras marcas. eso es una frecuencia relativa, pero acá yo estoy preguntando por el promedio. Yo pondría el que no Claro. me respondió Nike, el que no me Perdona, respondió Nike, Leandro, me decís la cantidad de marcas son 3 marcas dividido el total de zapatillas. 3 dividido, no sé, 37, me va a dar 0, y pico. ¿Cuál sería el promedio ahí? Denise, lo que vos me estás diciendo, bien, también sería la frecuencia relativa. Estamos ahí calculando frecuencias relativas, no promedios. Denise, me daría 0, y pico eso que me está diciendo. ¿Y el promedio cuál sería? Sí, capaz que Dani ya leyó el módulo. No, la respuesta es que no se puede calcular el promedio cuando la variable es cualitativa. No hay manera, todo lo que me dijeron no es correcto, no hay manera de calcular un promedio cuando la variable es cualitativa. Porque yo no puedo, piensen que la respuesta, fíjense lo que les estuve diciendo hoy, que la respuesta tenía que ser dependiendo de la variable. Claro, porque el promedio se calcula con cantidades, con variables cuantitativas. La respuesta de un promedio tiene que ser con respecto al tipo de variable. La respuesta del promedio tendría que ser una marca. Yo tendría que estar sumando marcas, cosa que no se puede hacer por más que la marca tenga una frecuencia absoluta. Entonces, la conclusión es la siguiente. No se puede calcular el promedio cuando la variable es cualitativa. Anótenlo. Fíjense que casi todos quisieron calcularlo utilizando lo que habíamos visto de frecuencias. No se confundan, esto ténganlo en cuenta. No, muy bien, exactamente lo que está diciendo Dani. Es como querer hacer operaciones aritméticas con una variable tipo char. No se va a poder hacer. Por más que la variable tipo char, no sé, la letra A se repita 5 veces. No, no tiene sentido.
Entonces, no se puede calcular el promedio cuando la variable es cualitativa. Anótenlo grande porque casi todo lo que se van a hacer, y esto es algo, si lo pregunto con esta intención, es porque es algo que se confunden. Directamente no se puede calcular el promedio. Ahora, ¿cómo hago para calcular la mediana cuando la variable es cualitativa? Preguntar al Tampoco profe, se se me puede, cortó el ¿no? internet justo. No O se sí se puede, puede. no se puede No se puede, realizar. claro. No hay una más grande que otra, son marcas. Bien, ya está, ahora ya están más curados. No, no, obviamente no se puede, tampoco se puede calcular la mediana, porque también tendría que decidir no sé, qué marca es más, como dijo un compañero, qué marca es más grande que la otra, para ordenarla de menor a mayor. No tiene sentido tampoco hacer eso. Claro, pero ahí estaríamos, la variable sería otra, la variable sería el talle, tipo de talle y no tipo de marca. El talle sí sería una variable cuantitativa y podríamos calcular todo. La moda, La moda, sí. la moda sí. La moda es lo único que se puede calcular cuando la variable es cualitativa. Es el Porque valor que decís más cuál se repite. es. Claro. Nos fijamos O quién sea, tiene. el valor más grande de la cantidad de zapatillas que tiene la gente. Ah, si lo Básicamente. decimos en términos estadísticos, vamos a decir Claro. el tipo de variable, para el tipo de variable no, el dato que más frecuencia absoluta tenga. El dato que más frecuencia absoluta tiene es la moda. Es la moda de la variable cualitativa. Bien, ¿se entendió esto? Traté de confundirlo, fue a propósito, ¿no? Pero traté de confundirlos a propósito porque es en general donde más se confunden al hacer este tipo de cálculos. Es tan simple como eso, lo mejor que les puede pasar. Que la variable sea de tipo cualitativa, le digan que calculen el promedio, la mediana y la moda. Para promedio y mediana tienen que decir, no se puede calcular con variable cualitativa, solo tienen que calcular la moda. Y se quedan con eso nada más. O sea, en variables cualitativas directamente casi no se puede hacer nada. O sea, hacer la tabla. ¿Sí? Pero bueno, para calcular las medidas de tendencia central, no van a poder. Entonces, eso es lo bueno que tiene. Bueno, ¿alguna pregunta? Fantástico. Próximo tema a ver, vuelvo a compartir pantalla. Se los explico antes. Próximo tema que vamos a ver tiene que ver con lo que se conoce como varianza y desvío estándar. Ya que estas tres, y esto sería lo que yo no estoy viendo, pero lo que tendrían que estar anotando, ¿no? Media, mediana y moda son las variables, las medidas de tendencia central. Media, mediana y moda son las medidas de tendencia central. Luego están las medidas de dispersión, que son la varianza y el desvío estándar. Y anótenlo esto porque es muy común que se confundan, porque en un examen, por ejemplo, les puede decir, calculen la medida de tendencia central y se calculen la varianza. No, tienen que, para medida de tendencia central, son tres, media, mediana y moda. Para lo que es la medida de dispersión, son dos, varianza y desvío estándar. Ya les dije que la media, mediana y moda nos sirven para poder sacar conclusiones de los datos que nosotros observamos, pero a lo mejor no podemos sacar buenas conclusiones. Y paso a dar un ejemplo. Supónganse que uno de ustedes, dos de ustedes, yo les pregunto por el promedio de las notas que sacaron en SPD. Entonces, uno de ustedes me dice, yo me saqué un 6 y un 6. Perdón, no me dice, me dicen el promedio de nota que sacó con el cual se promociona o no, ¿no? Yo le pregunto a uno y me dice, tengo de promedio 6. Fantástico. Le pregunto a otro y me dice, yo también tengo de promedio 6. Bien. Pero un estudiante sacó una nota de 6 y la otra nota también de 6, y el otro se sacó un 10 y se sacó un 2. El promedio de los dos es 6. Pero es lo mismo el estudiante que sacó 2,6 que el que se sacó un 10 y un 2. De hecho, el que sacó 10 y 2 está desaprobado. ¿Es lo mismo o es distinto? Tenemos que conseguir, que, además del promedio, un valor agregado, un valor más, que me permita darme cuenta de que no es lo mismo el que sacó 6 después de haber sacado 2,6
que es que se sacó un 10 y un 2, que de promedio también tiene 6. Ese valor es el del desvío estándar. El desvío estándar me marca, con respecto al promedio, la diferencia que hay entre el valor del promedio y los valores con los cuales se obtuvo ese promedio. Cuando el desvío estándar es más cercano a 0, quiere decir que el promedio se relaciona con los datos que se obtuvieron. Cuando el desvío estándar es un valor muy grande, quiere decir que el promedio no tiene nada que ver con los datos con los cuales se obtuvo ese promedio. Esa es la idea de calcular el desvío estándar. ¿Se entiende más o menos el concepto de por qué vamos a hacer esto? No. Más o menos en mi caso. Bien, paso a compartir pantalla, quédense tranquilos, es común esto, no esperen entender todo de una, entender todo de una es complicado. Bien, yo ya había hecho una encuesta con ustedes y les había preguntado por la cantidad de hermanos, me dijeron estos valores que están acá, y obtuve media, mediana y moda. El desvío estándar, que es lo próximo que vamos a calcular, me dice si a partir del promedio, el promedio es la media, los datos que yo había preguntado, los datos que yo había preguntado a ustedes son estos que están acá, tienen o no relación con la media. Tienen o no relación con la media, quiere decir, ¿son cercanos a la media o son valores mucho, muy grandes? Si ustedes miran, esto lo podemos ver a simple vista. La media es 1 y los valores son bastante cercanos a 1, porque el valor más chico es 0 y el valor más grande es 3. O sea, es un desvío estándar bastante parecido al valor de la media. Porque los datos estos, el rango de valores que tenemos es bastante parecido al valor de la media. Pero fíjense en el ejemplo que yo les daba de los estudiantes con las notas. El que se sacó 2,6 y tuvo también el promedio 6, los datos, esos 2,6, son similares al promedio. Pero el que se sacó un 10 y un 2, el promedio también es 6, y los datos, 10 y 2, no tienen nada que ver con el promedio que es 6. El desvío estándar nos permite saber si los datos tienen que ver o no con el promedio. ¿Se entienden más o menos? Ahí se entendió mejor. ¿Y qué tendríamos que por cada caso, profe? ¿Cómo se Ahora le voy a mostrar, todavía no le vería? dije nada de eso. Pero por lo menos que se entienda la interpretación de qué es lo que vamos a hacer. Bien, en este caso, eso es lo que vamos a calcular con el desvío estándar. Bien. Bueno, ahora voy a mostrarles cómo es que se calcula. Les voy a asustar un poco. Fórmula de lo que se conoce como varianza. La varianza se representa con la sumatoria desde i, dice, igual a 1 hasta n de los x sub i, es una i, menos el promedio, todo elevado al cuadrado, dividido n. Así es como se calcula, esta es la fórmula de la varianza que se representa con una letra S griega con un 2 de elevado al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula. Interesante, no se asusten por la fórmula, vamos a ver cómo realmente es que se calcula la varianza. Yo voy a calcular la varianza de estos datos. Uy. Miren. Bien, dice, entonces, la varianza la voy a calcular haciendo la sumatoria de todos los datos. Lucas, están en el campus las clases grabadas. La sumatoria de todos los datos. ¿Cómo hacemos? Son el primer dato
es 0. 0 menos el promedio era el promedio matemático, no el promedio que interpretamos, 1,125, cierro paréntesis, todo eso elevado al cuadrado, más, por eso es una sumatoria la fórmula. El siguiente dato, 1 menos 1,125, todo eso elevado a la 2, más el siguiente dato, 0 menos 1,125, todo eso elevado a la 2, más 2, ¿no? 2 menos 1,125, ¿no? Todo eso elevado a la 2. Profe, no sé si entendí bien. Lo que tenés que hacer ahí es básicamente todos los valores que tenés, restarlos por la media Sí, elevado a la 2. sí, te dice Ah. bien. Más, bueno, voy a cortar acá porque ya me aburrí. Si no, le va a quedar muy largo. 125, supónganse que terminamos ahí. ¿No hay una forma de hacerlo más simplificado? Obvio, Ah, pero bueno, la primera vez les voy a mostrar cómo se hace paso a paso. sí. Todo esto dividido el total de datos, que es n, el total de datos, supónganse, yo acá hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo esto es el total de datos, que son 7. Una vez que yo obtengo el valor de la varianza, que no me voy a poner a hacer todas estas cuentas, porque insisto, después les voy a mostrar cómo se hace mucho más fácil. Sí, esto es con una calculadora, quédense tranquilos. Se hace con calculadora. Voy a calcular lo que se conoce como desvío estándar. El desvío estándar, que se representa con la letra S griega minúscula, es igual a calcular la raíz cuadrada de la varianza. O sea, tengo que hallar este valor. Una vez que encuentro este valor, le saco la raíz cuadrada y me va a dar el desvío estándar. Ahora, esto es muy importante lo que voy a decir. Lo que yo estuve diciendo, que la medida de dispersión es el desvío estándar, es el valor que para arriba o para abajo con respecto al promedio me dice cuánto fueron variando los datos. ¿Para qué me sirve la varianza? Bueno, la varianza, en términos estadísticos, no me sirve para nada. Si no me sirve para nada, ¿por qué lo estoy calculando? Por lo siguiente. Porque la varianza, fíjense que la tenemos, cada uno de los valores hay que elevarlo al cuadrado. Cuando uno eleva al cuadrado un número, garantiza. Sí, Bruno, también se puede hacer así. También se puede hacer así. Cuando uno eleva al cuadrado un número, se garantiza que el resultado sea positivo. Porque cuando nosotros elevamos un número negativo al cuadrado es positivo y un número positivo al cuadrado también es positivo. Y si encima lo estamos sumando con otros valores positivos, el resultado es seguro que es positivo. ¿Por qué queremos que el resultado sea positivo? Porque el desvío estándar es la raíz cuadrada de un valor y nos tenemos que garantizar de que sea positivo. Entonces, por eso es que nosotros calculamos primero la varianza y después el desvío estándar. El desvío estándar es una raíz cuadrada. Toda raíz cuadrada negativa con números reales no existe. Entonces, nos tenemos que asegurar de que la raíz cuadrada vaya a dar un número real. Por lo tanto, es que calculamos primero la varianza. Pero, insisto, en términos estadísticos, la varianza no tiene ningún significado, no significa nada. El que significa es el desvío estándar. Esto anótenlo, sépanlo, porque a la hora de interpretar los datos, claro, es como el valor absoluto, Carolina, muy bien lo que decís. A la hora de interpretar los datos,
lo que vamos a utilizar siempre es el desvío estándar. La varianza no nos interpreta, no nos sirve. El dato varianza, no, estadísticamente hablando, no nos sirve para nada. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No hay dudas o no se entiende nada? ¿O no se entiende ni como para preguntar? O sea, no entiendo qué conclusiones sacás con el desvío estándar. La dispersión de los datos. Ok. Con respecto al promedio, Ignacio. Sí. Por ejemplo, fíjate que en el módulo hay un ejemplo de qué conclusión se puede sacar. Te dan 3 nadadores y te dicen Los tiempos. Sí. los tiempos de los nadadores. Si vos tenés que elegir un nadador confiable para que vaya a una competencia y va a nadar una sola vez, ¿con qué nadador te quedás? Y hicieron varias pruebas y se fijan cuál es el promedio. ¿Qué mirarías? Nada, comparto la pantalla y les muestro. Tenemos 3 nadadores que están tirando tiempo. Los querés llevar a los Juegos Olímpicos. Creo que se fijarían Bien. Se fijarían en la dispersión que se parece más a... Claro. Tienen 3 nadadores, Diego, Tomás y Sergio. Tiran estos tiempos, muy parecidos todos. Claro. Ahora, ¿qué dato miramos de esos 3 nadadores para saber a cuál llevamos? El desvío estándar para ver cuál es más regular. Claro, con el desvío estándar vos mirás cuál es más regular, porque no te sirve de nada que uno te tire un tiempo muy Muy bajo, pero rápido después te tira un tiempo muy claro. alto, entonces ¿con cuál te quedás? Y no, me quedo con el que mejor promedio haya tenido, y quizás el promedio en este caso, analizar el promedio no te sirve de nada. Tenés que analizar el promedio y analizar el que sea más regular, como están diciendo ustedes. Entonces, para analizar el más regular, lo que tenemos que mirar es el desvío estándar. Ese es uno de los ejemplos que el ejemplo del nadador, por ejemplo, puede llegar a servir para poder decidir cuál es el más El que no te constante. va a fallar. El que no te va a fallar, digamos. Te garantiza que no te va a fallar, porque que uno te tire, como le dije hoy de las notas, un 10 y un 2. Yo quiero un estudiante para, no sé, para algo. Y otro se saca 2,6. Y bueno, obviamente estamos hablando de dos notas, 3, 4 tiempos. El tema es cuando tenés mucha cantidad de datos. Vos querés a Profe, alguien más regular, no querés a alguien que un día, bueno, le pudo haber ido muy bien y otro día le va muy mal. Entonces, lo que se hace, el promedio, en ese caso, te da poca información. El promedio te da una información, pero no es tan contundente. Ahora, el promedio más el desvío estándar te va a garantizar o te va a decir cuál de las personas es más regular. Y para eso se busca que se calcule el desvío estándar. Es tener una idea de cuál es profe, la dispersión de los datos. Ojo, ahora quizá no lo notan tanto, pero en otras materias más adelante la dispersión va a ser fundamental para poder sacar otras conclusiones, pero ya lo vamos a ver, ya lo van a ver en realidad en segundo año. Por ahora, como que mucho no les dice, pero en otras situaciones específicas van a poder sacar, van a poder ver bien por qué es que sirve tanto el desvío estándar. Piensen, miren, de última hagan lo siguiente. Busquen cuáles son los empleos más pedidos o las carreras del futuro. Y una de las carreras del futuro, si googlean carreras del futuro o carreras mejor pagas del futuro, va a ser las personas que analicen datos. Si no me creen, háganlo en este momento. El analista de datos, el analista de datos estadísticos, es una de las personas que más dinero va a ganar, pero sobre todo por la información, los datos que puede llegar a recabar de redes sociales, por data science, perfecto. Big data, data science, todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas cuando se maneja un volumen altísimo de datos y no tienen que sacar conclusiones. ¿Cómo saca las conclusiones? Analizando estos parámetros. Este tipo de parámetros es el que te va a determinar para dónde tenés que ir, si para un lado o para el otro. Bueno, así que este tipo de parámetros y otros más, ¿no? Empezamos por estos. Entonces la idea es esa, saber pequeños valores, pequeño en cantidad de valores, para poder sacar conclusiones con respecto a una totalidad enorme de datos. Pero estamos empezando recién, ¿eh?
Profe, una pregunta. Sí. Si una persona tiene más promedio que otra, en lo que sea, ¿no? Pero tiene menos regularidad que la otra, ¿cuál se prioriza? ¿La que tiene más promedio o la que tiene más? Eso no tendrías que ser preciso con el problema. Lo vas a decidir vos. Porque a lo mejor tampoco esto es una ciencia exacta donde, vamos al caso del nadador. Un nadador una vez tiró un gran tiempo y bueno, capaz que te la jugás y decir, bueno, vamos a ver si ese día está inspirado y tira ese tiempo. Y si tiró el tiempo más malo que tuvo, bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, eso lo decide la persona. En general siempre se busca tener menor cantidad de desvío estándar. En general, para la mayoría de los casos. Por lo menos los casos que hay en la guía. Cuando ustedes analicen los casos de la guía, no es que lo deja tanto a la libre interpretación, sino que siempre se busca minimizar el error, sí, o maximizar el beneficio o minimizar el error. En los casos de la guía que les van a aparecer, en general van a tener que buscar aquellos que tengan menor cantidad de desvío estándar. Cuando les pregunten con cuál te quedas, siempre van a tener que responder con el que tengan menor cantidad de desvío estándar. Ya van a ver los casos de las distintas... Bueno, ya cursaste vos elementos, Dani, por eso. Es eso. Capaz que sí, no me acuerdo. Ah, programación lineal lo cursaron en matemáticas. Sí, sí, es exactamente eso. Sí, lo van a ver conmigo el año que viene otra vez. Pero de otra forma. Sí, tiene que ver con programación lineal. ¿En qué materia lo vemos el año que viene? Elemento de investigación operativa. ¿Ah? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que van a hacer, es lo siguiente. Van a hacer los ejercicios del 10, que está en la página 14, hasta el 14, que está en la página 14. Del 10 al 14, todos los ejercicios pueden intentar hacer con esto que estuvimos viendo. La idea es la siguiente. Cerca de las 12 nos volvemos a encontrar y les termino de explicar lo que dice de medida de tendencia, porque qué pasa con todos estos datos cuando los tenemos en intervalos, cómo los calculamos. Bueno, la idea es la siguiente, que ustedes hayan, ya que lo tienen fresquito, esto que estuvimos viendo, la idea es que puedan realizar los cálculos ahora del ejercicio 10 hasta el 14. Listo. Ahora sí, estamos grabando de nuevo. La idea ahora es que podamos calcular medida de tendencia central y de dispersión, pero cuando tenemos intervalos. ¿Cómo hacemos? Para poder hacer eso tenemos que incorporar un nuevo concepto que es el de marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el valor medio que existe en los intervalos. ¿Se acuerdan de esto que estuvimos haciendo en la clase pasada, armando intervalos de frecuencias? Esto que está acá es la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Hasta acá no tendría que haber ningún problema. Pero se incorpora una nueva columna que se conoce como marca de clase, MC, que fíjense, el intervalo va entre 60 y 65, la marca de clase es el valor medio, 62,5. Entre 65 y 70, la marca de clase es 67,5. ¿Cómo la calculamos? Sumamos los dos extremos y lo dividimos por 2. Eso es lo que marca la marca de clase. ¿Para qué nos sirve la marca de clase? ¿Por qué es que se necesita? Por lo siguiente. Nosotros cuando armamos intervalos, y decimos, por ejemplo, que la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de datos que hay entre 60 y 65, son 5. Pero no sabemos exactamente si, por ejemplo, pudo haber pasado que sean todos 60, 60, 60, 5 veces. Tampoco sabemos si son 60, 61, 62, 63. No sabemos cuáles son esos valores. Entonces lo que hace la marca de clase es dar un valor representativo de ese intervalo. Porque como no sabemos exactamente cuáles son los valores, damos un valor representativo. Básicamente es eso nada más. Por eso es que marcamos el valor medio y nos quedamos con eso. Entonces, ahora, ¿se entiende el concepto de marca de clase? Sí, sí. Bien. La idea es la siguiente. Cuando calculemos ahora la media aritmética del promedio, lo vamos a calcular haciendo la frecuencia absoluta
multiplicado por la marca de clase, y todos esos los vamos a ir sumando. Frecuencia absoluta por marca de clase, más frecuencia absoluta, marca de clase, más frecuencia absoluta por marca de clase, etc. El resultado de todo eso lo tengo que dividir por n. ¿Quién es n? Es el total de los datos. El total de los datos, acuérdense que lo conseguíamos sumando todas las frecuencias absolutas, o sea, el total de la muestra. Ahora, yo no los estoy viendo, pero ustedes en este momento tendrían que estar haciendo una anotación, que es la siguiente. N, en este caso, es el total de datos, ya lo dije, queda claro, ¿no? Pero, dada mi experiencia dando esta materia, por los exámenes que he corregido, la mayoría, cuando pone N, lo que pone es la cantidad de intervalos y no la cantidad total de datos. De hecho, tomé 2 finales ahora, hace poquito, y los dos, al momento de hacer este cálculo, pusieron N, en este caso hubiesen puesto 6 dividido 6. Entonces, anoten, no sé si no prestan atención, es un error muy, muy común. Anoten, N es cantidad total de datos, no es la cantidad total de intervalos. Anoten bien, les doy tiempo para que anoten todo. Háganme caso, es un error muy común, lo veo mucho. N es el total de datos. El total de datos lo conseguimos sumando todas las frecuencias absolutas. No tiene nada que ver con los intervalos. Sépanlo, ténganlo en claro. Profe, Sí, era frecuencia absoluta por MC más frecuencia absoluta por MC, así. claro, todas las frecuencias absolutas multiplicadas por la marca de clase, más la otra frecuencia por la marca de clase, más, que es esta parte de acá, en esta fórmula sería el numerador, dividido el número total de datos, no el número de intervalos, número total de datos. Esto para la media aritmética, que es la única de las fórmulas que quizás se tendrán que memorizar y tendrán que saber. Luego, para la mediana y para la moda, se piden fórmulas que son realmente bastante complicadas de recordar y saber bien cada cosa, pero bueno, se los voy a mencionar de todas formas. Tenemos que saber cuál es el intervalo mediano para la mediana. Porque acá no estamos hablando de un valor mediano, sino cuál es el intervalo mediano. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el intervalo mediano? Bueno, es donde cayó el dato número 20, en el dato número mitad de intervalo. A ver, en este caso tenemos que el total de datos son 50, entonces el dato mediano es el dato número 25, no es el 25 como número, sino la posición 25. ¿Cómo obtenemos cuál es la posición 25? Con una tabla de frecuencias, mirando la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada me dice que del primer intervalo hay en total 5 datos. O sea, si yo los ordeno de menor a mayor, por ejemplo, pudo haber sido el 60, 61, 62, 61, 62, 5 veces. Posición número 5. En este intervalo hay hasta la posición 10, en este intervalo hasta la posición 18, y en este intervalo hasta la posición 30. Por lo tanto, el intervalo mediano es este, el de 75 a 80, porque está hasta la posición 30. En el intervalo anterior teníamos hasta la posición 18, y acá tenemos hasta la posición 30. Y nosotros tenemos que fijarnos cuál es el intervalo donde está el dato, posición, mitad de la cantidad total de datos. Como la cantidad total de datos es 50, tenemos que irnos al dato número 25. ¿Se entiende cómo calcular o cómo estimar cuál es el intervalo mediano? ¿Y qué anotaríamos ahí? Nada por ¿Cuál ahora, sería? identificarlo, por ahora identificarlo. Porque después, ahora te voy a decir bien qué se anota. Entonces, una vez que identificamos cuál es el intervalo mediano, venimos acá. Y dice, L mayúscula es el límite inferior del intervalo mediano. Entonces, si este era el intervalo mediano, este que está acá, el límite inferior es 75. Ese es L. F sub A mayúscula es frecuencia acumulada hasta antes del intervalo mediano. Esta. F sub A minúscula, frecuencia absoluta del intervalo mediano. Este es el intervalo mediano, la frecuencia absoluta es esta. Y A, la amplitud del intervalo es 5 en este caso, porque de 75 a 85. Se dan cuenta que es bastante rebuscada la fórmula esta, pero bueno, por lo menos para que puedan interpretar bien de qué se trata. De todas maneras, Esa hay que insisto, tenerla anotada, profe.
no se va a utilizar esta fórmula prácticamente, pero bueno, está en el módulo. La idea es que ustedes puedan leer el módulo y sepan de qué está hablando y que entiendan todo lo que están leyendo. No les va a pedir, jamás les voy a pedir que se lo acuerden de memoria, ¿no? Luego, la moda se calcula, o sea, viendo cuál es el intervalo modal. ¿Cómo hacemos para ver el intervalo modal? Tenemos que fijarnos en las frecuencias absolutas, cuál es el intervalo que tiene, mayor frecuencia absoluta. En este caso es este. Es el intervalo de 80 a 85 porque tiene 16 de frecuencia absoluta, es el que más tiene. Y esta es más rebuscada que la anterior porque L es el límite inferior de la clase modal, o sea, de donde tenemos el intervalo modal y el límite inferior, como vimos hoy. D1 es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia anterior, o sea, si teníamos que esta era la frecuencia modal, la frecuencia anterior es esta, la diferencia que hay entre esas dos, entre 16 y 12 sería, eso sería D1. D2 va a ser la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia siguiente, o sea, la diferencia entre 16 y 4. Por eso, como ven, es bastante rebuscada la fórmula. A también vuelve a ser la amplitud del intervalo. Bueno, Profe, no sí, entendí bien el tema del intervalo modal. es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Ah, ok. Eso. Esta es la frecuencia absoluta, la que tiene más grande es este. Este es el intervalo modal. Después de 1 es la diferencia entre esta frecuencia y la frecuencia anterior. De 2 es la diferencia entre esta frecuencia y la frecuencia posterior. A, el valor de la amplitud del intervalo. ¿Cómo? Esa parte no entendí bien. La diferencia entre el de abajo y el de arriba. De las del frecuencias modal. absolutas, sí. Y con eso que sacás. 1. Porque fíjate que la fórmula tiene de 1 y de 2. ¿Ves? Esta es la fórmula. L. ¿Quién es L? El límite inferior de la clase modal, que era 80, creo. D1, la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia anterior. D2, la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia siguiente. Y A, la amplitud del intervalo. Es muy rebuscada, quédense tranquilos, no sé si la entienden, por lo menos viéndola acá. Y si tenés dos frecuencias absolutas iguales. Entonces tenés dos modas, lo tenés que calcular con los dos. Ok. Es eso nada más. Quedaba ver esa parte. Con esto que les termino de decir, pueden empezar a hacer ejercicios hasta el 18, este que está acá. Después hay un trabajo práctico que no se entrega, pero es un trabajo práctico integrador, que es como podría llegar a ser un examen de este contenido. Todo esto hay que hacerlo el lunes, habría que hacerlo el lunes. La idea siempre cuando nosotros vemos estos contenidos, vemos los contenidos de esta manera, es que ustedes, al momento de llegar a la clase práctica, que va a ser el lunes, traigan, no les digo que todo hecho, pero si no lo hicieron, por lo menos que lo hayan intentado hacer, como para que la discusión, nosotros no le vamos a mostrar, salvo que nos pidan, cómo se hace un ejercicio, pero sí, a lo mejor lo que podemos hacer es como hicieron ahora algunos compañeros, que me pidieron compartir pantalla, y a partir de lo que ustedes están haciendo ahí, sí, lo vamos viendo, lo vamos corrigiendo y lo vamos estimando. Así que esa sería la idea para este lunes. Pueden hacer hasta esos ejercicios. El límite inferior, si el intervalo dice, por ejemplo, no sé, de 80 a 85, el límite inferior es 80. Profe, ¿cuáles eran los ejercicios al final? ¿De qué? Hasta el 18. Ok. Bien. Genial. Ahora sí, para